economía real llega más tarde. ¿Cuánto? Esa es la pregunta clave ahora mismo para entender también los beneficios empresariales. 9:31, Carolina González de la Cruz, directora de ventas para España de Nordea. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Menuda semana. Menuda semana. Pero ya estamos llegando al fondo, ¿Cómo veis el mercado? Sobre todo de cara a este final de año, en el que siempre se vive ese rally de fin de año y donde también se ve que se puede empezar a ver oportunidades de cara al 23. Es decir, el medio-largo plazo se debería estar viendo mejor desde abajo que desde arriba, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos si estamos abajo del todo. Efectivamente. Bueno, la verdad que nosotros, bueno, creo que cabe resaltar que estamos en un entorno de muchas acciones por parte de los bancos centrales y que claramente la inflación ha sido la protagonista del año y que de hecho ha marcado ese comportamiento de los mercados. Hemos visto esa subida de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo, la reciente subida de los 75 por parte de la FED, situándolos en el nivel más alto de los últimos 14 años. Al final nosotros, ante este entorno, sí que creemos que vamos a un entorno complicado, con una desaceleración del crecimiento, como hemos visto en los últimos años después de la pandemia, pero sí que creemos que probablemente nos lleve a una situación de recesión, pero que no hará que la economía se descarrile. Y al final seguimos estando en este entorno optimistas, con seguir estando invertidos en renta variable, pero sí que es cierto que no en cualquier renta variable. Al final en esas compañías que en un entorno complejo como el actual, un entorno de mercado, pues sean capaces de soportarlo mejor y que, bueno, en la revisión de beneficios que hemos visto y las que veremos, sufran menos. Es decir, que sean empresas que consigan transferir al cliente esa inflación que veíamos desde el principio de año para que no se vea en los márgenes, ¿no? Veíamos esta mañana un dato que era, sobre todo las grandes empresas, margen 0,2 negativo como mucho, pero sí los salarios sufriendo, de tal manera que los beneficios empresariales pueden estar afectados, pero mucho más a largo plazo, que en el corto no tenemos. Y ahí llama la atención lo que dices, que es que separemos el grano de la paja, ¿no? No solo en empresas, sino en geolocalización de esas inversiones, ¿no? Exactamente. ¿Qué tipo de estrategia pensáis que puede adaptarse mejor a esta situación de mercado? Se habla mucho de liquidez, se habla mucho de rebalancear. ¿Es momento de rebalancear? Nosotros la verdad que en Nordea, ante este entorno de mercado, creemos que tiene todo el sentido estar invertido en una estrategia como por ejemplo la que tenemos en Nordea con nuestro Global Stable Equity Fund, que al final es una estrategia, o sea, un fondo de inversión de renta variable global, pero que se caracteriza porque al final invierte en lo que denominamos las Stable Equities, que vienen siendo básicamente compañías que son estables en sus beneficios, en sus flujos de cajas, en precios, en dividendos. Son compañías que tienen modelos de negocio estables y que están muy asentadas en sus nichos de mercados, en sus sectores. Al final este tipo de compañías sí que es cierto que pueden parecer aburridas porque tienen un crecimiento no tan grande, pero bueno, estable y constante en el tiempo. Pero sí que es verdad que tienen también unos fundamentales robustos que a la hora de un entorno complejo de mercado o cuando los analistas revisan pues a la baja los beneficios, este tipo de compañías lo suelen revisar más, o sea, menos a la baja que el mercado en general, como bueno, de hecho vimos el año pasado en torno a un 50% o menos. Al final también este tipo de compañías se caracterizan por tener una valoración atractiva, o sea, al final tienen valoraciones más ajustadas, mucho más razonables y al final poniendo todo esto en un conjunto, tener una estrategia que esté focalizada en este tipo de compañías a día de hoy en un entorno de mercado complejo, pues al final tiene todo el sentido porque lo que te va a dar a largo plazo es mayor estabilidad, por tanto menos volatilidad en una cartera y teniendo pues un comportamiento mucho más estable. ¿Qué puede aportar a la cartera, aparte de todo este movimiento, en el 2023? Es decir, ¿qué puede aportar en el corto plazo? En el largo plazo está claro que le va a aportar sobre todo esa estabilidad, pero en el corto, ¿puede hacerle dormir mejor también? Sí, claro, porque por supuesto este tipo de compañías, como decía, no solo tienen ese perfil estable, sino que también se caracterizan por tener un perfil defensivo. Entonces son compañías que en momentos de caída, como hemos visto históricamente, pues son capaces de soportar mejor esas caídas. Por tanto, creo que, sinceramente, a día de hoy, en el entorno tan complejo de mercado que tenemos y que, por lo que pueda venir también, tiene mucho sentido contar en cartera con una estrategia así, que al final te va a dar diversificación, te va a dar una menor volatilidad y, como decía, te va a dar más estabilidad y un comportamiento más estable. Una última pregunta. Dice mucho inversor, bueno, ya, yo me pongo en conservador, pero tengo la percepción de que va a cambiar el modelo
cuando los tipos bajen aunque la inflación esté alta todavía, cuando la inflación baje aunque la inflación siga alta, pero si haya un cambio de tendencia, el pico alcanzado empieza a bajar y la renta variable siempre se ha comportado muy bien en esa recuperación en V. Esta cartera nos sirve también por si el inversor le pilla a pie cambiado y dice que ha cambiado el modelo, que hemos tocado a fondo en ese S&P 500 que veíamos antes, menos 22 year to date, y ha cambiado. ¿Me sirve también por si cambiamos de escenario hacia un movimiento de renta variable que puede estar en ebullición en cualquier momento? Sí, al final es como decía, o sea, son compañías muy estables, o sea, con históricos de 60 años, ejemplos como, por ejemplo, compañías como Johnson & Johnson, al final son compañías que, como decía antes, o sea, son muy estables, que si miramos el histórico del comportamiento en todos estos años atrás, han tenido siempre un buen comportamiento y en momentos de caída caen mucho menos y en momentos de subida, por supuesto que van a subir, no van a coger una gran subida, como decía antes, pero van a ser siempre constantes en el tiempo. Carolina González de la Cruz, directora de ventas para España de Nordea. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, igualmente. Eva Villanueva, no sé si nos puedes contar algo